Hola a todos y bienvenidos a su canal de chismes favoritos, donde la farándula turca nunca duerme y siempre hay algo jugoso que contar. Yo soy y hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los corrillos de los periodistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa es pareja dorada que nos robó el corazón en Senkalkapm, parece que no está pasando por su mejor momento, y los rumores de una supuesta explosión entre ellos están corriendo como la pólvora. Prepárense porque este vídeo está cargado de información, análisis y por supuesto mucho drama. Vamos a desmenuzar todos los detalles que han salido a la luz sobre por qué supuestamente Hande no quiere a Kerem ni cerca, y qué papel juegan los nuevos proyectos y las nuevas relaciones en toda esta historia. Recuerden que esto es pura especulación basada en fuentes y rumores, así que tómenlo todo con una pizca de sal, pero no se vayan porque la cosa se pone interesante. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, les pido un favor enorme. Si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos mantiene en marcha y nos permite traerles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es digna de una telenovela turca, ¿verdad? Se conocieron en el set de Senkalkapm, la química en pantalla era innegable, y pronto la ficción se convirtió en realidad. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la envidia de todos, viajando juntos, mostrándose cariño en redes sociales y acaparando todas las portadas de las revistas. Eran la pareja del momento. Su romance fue un cuento de hadas moderno, documentado al detalle por la prensa rosa y aclamado por millones de fans que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Desde escapadas románticas a ciudades europeas hasta cenas íntimas captadas por los paparazzi, cada momento de su relación alimentaba la fantasía colectiva de un amor de telenovela que trascendía la pantalla. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. De repente las fotos juntos desaparecieron, las indirectas en redes sociales se hicieron más evidentes, y los rumores de ruptura comenzaron a circular. Finalmente la confirmación llegó, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El anuncio oficial fue un golpe devastador para sus seguidores, quienes se aferraban a la esperanza de que su idilio continuara. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, generando un torbellino de especulaciones y teorías sobre las razones detrás de la separación. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y tratando de dejar atrás el pasado. Hande, con su belleza deslumbrante y talento innegable, se sumergió de lleno en nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, apostó por la diversificación, explorando oportunidades en producciones internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Pero claro, en un país como Turquía, donde la farándula es tan intensa y las conexiones entre los famosos son inevitables, es muy difícil escapar del fantasma de la expareja. Cada movimiento, cada entrevista, cada nueva relación es analizada minuciosamente por los medios y los fans, buscando pistas que revelen el verdadero estado de la relación entre Hande y Kerem. Y aquí es donde entramos en materia con la explosión, de la que hablábamos al principio. ¿Qué ha pasado para que Hande supuestamente no quiera ni ver a Kerem? Pues bien, hay varias teorías y rumores que han estado circulando, y vamos a analizarlos uno por uno. La intensidad de la atención mediática, combinada con la personalidad pública de ambos, ha creado un caldo de cultivo perfecto para la especulación y el chisme. Cada gesto, cada mirada, es interpretada como una señal de conflicto o reconciliación, alimentando la narrativa de un drama en la vida real. En primer lugar, se habla de que la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer en un principio. Al parecer, hubo desacuerdos importantes, celos y, en general, una incompatibilidad de caracteres que terminó por desgastar la relación. Se dice que Hande era más reservada y enfocada en su carrera, mientras que Kerem era más extrovertido y buscaba una relación más pública y comprometida. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática y las agendas apretadas, habrían sido la gota que colmó el vaso. La naturaleza frenética de la vida en el mundo del espectáculo, con largas jornadas de rodaje, viajes constantes y la constante exposición a los medios, puede poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, sumada a las presiones personales y profesionales, puede generar tensiones y conflictos difíciles de superar. Otro factor que se menciona es la influencia de sus respectivos círculos sociales. Se rumorea que algunos amigos de Hande no veían con buenos ojos la relación con Kerem, considerándolo demasiado hollywoodense y poco serio. Del mismo modo, algunos amigos de Kerem habrían aconsejado al actor que se alejara de Hande, argumentando que su relación estaba frenando su carrera. Este tipo de presiones externas, aunque no lo parezca, pueden tener un impacto muy grande en una relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas.
La opinión de amigos y familiares cercanos puede influir en la toma de decisiones y generar dudas sobre la compatibilidad y el futuro de la relación. Además, las agendas ocupadas y los compromisos profesionales pueden dificultar el tiempo compartido y la comunicación, lo que puede llevar a la desconfianza y los celos. Además, no podemos ignorar el impacto de los nuevos proyectos y las nuevas relaciones en la vida de ambos. Anne Ercel desde la ruptura ha estado imparable, protagonizando series de éxito, convirtiéndose en embajadora de marcas internacionales y consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su relación con Hakan Sabancı, un reconocido empresario turco, también ha acaparado la atención de los medios, y parece que la pareja está muy feliz y enamorada. La prensa rosa ha seguido de cerca cada detalle de su nuevo romance, desde sus lujosas vacaciones hasta sus apariciones públicas en eventos exclusivos. La felicidad de Hande con Hakan ha sido objeto de numerosos comentarios y especulaciones, generando aún más interés en la dinámica entre ella y su expareja. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha estado trabajando arduamente en su carrera, participando en proyectos internacionales y explorando nuevos horizontes. Sin embargo, su vida amorosa ha sido un poco más discreta, aunque también se le ha relacionado con varias mujeres. Se dice que Kerem aún no ha superado del todo la ruptura con Hande, y que le cuesta verla feliz con otra persona. La superación de una ruptura es un proceso complejo y personal, y para Kerem, la sombra de su relación con Hande parece seguir presente. Los rumores sobre su dificultad para superar la ruptura han alimentado aún más la narrativa del drama amoroso entre los dos. Y aquí es donde entramos en el terreno más especulativo. Algunos medios afirman que Kerem ha intentado acercarse a Hande en varias ocasiones, ya sea por motivos profesionales o personales, pero que ella se ha negado rotundamente. Se dice que Hande no quiere reabrir viejas heridas y que prefiere mantener la distancia para evitar conflictos y proteger su nueva relación. La negativa de Hande a cualquier tipo de acercamiento ha sido interpretada como una señal de que la herida de la ruptura aún está fresca y que prefiere no arriesgar su felicidad actual. La decisión de mantener la distancia ha sido objeto de debate entre los fans, algunos apoyando su necesidad de proteger su privacidad y su nueva relación, mientras que otros añoran una posible reconciliación. Esta supuesta negativa de Hande habría provocado la explosión, de la que hablábamos al principio. Al parecer, Kerem se habría sentido frustrado y decepcionado por el rechazo de su exnovia, lo que habría generado tensiones y rumores de enfrentamientos entre ambos. Algunos incluso hablan de indirectas en redes sociales y comentarios poco amables en entrevistas, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. La frustración de Kerem ante la negativa de Hande ha sido interpretada como una señal de que aún alberga sentimientos por ella y que le cuesta verla avanzar sin él. Los rumores de enfrentamientos y comentarios poco amables han circulado en los medios, alimentando aún más la narrativa del drama amoroso entre los dos. Pero ojo, aquí es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Hande ni Kerem han hablado públicamente sobre el tema, y es muy probable que la realidad sea mucho más compleja y matizada de lo que se cuenta en los medios. Es fácil dejarse llevar por el drama y el sensacionalismo, pero es fundamental mantener la objetividad y no creer todo lo que se dice. La falta de confirmación oficial por parte de Hande y Kerem nos obliga a tomar todas las informaciones con cautela y a recordar que la verdad detrás de su relación es probablemente mucho más compleja de lo que se presenta en los medios. De hecho, también existe la posibilidad de que la supuesta explosión entre Hande y Kerem sea simplemente una estrategia mediática para generar atención y mantenerlos en el candelero. En el mundo del espectáculo, las relaciones públicas son muy importantes, y a veces se utilizan este tipo de estrategias para promocionar proyectos o mantener viva la imagen de un artista. La posibilidad de que la explosión sea una estrategia mediática no puede descartarse, ya que la controversia y el drama suelen generar interés y mantener a los artistas en el foco de atención. Sea como sea, lo cierto es que la relación entre Hande Ercel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema que genera mucho interés y debate en Turquía y en todo el mundo. Su historia de amor y desamor ha cautivado a miles de fans, y muchos aún sueñan con una posible reconciliación. La fascinación por su relación se debe en parte a la magia que irradiaban juntos en la pantalla y a la imagen de cuento de hadas que proyectaban durante su romance. La idea de una posible reconciliación sigue viva en el corazón de muchos fans, quienes se aferran a la esperanza de que el amor entre los dos prevalezca al final. Sin embargo, parece que el destino tiene otros planes para ellos. Hande está feliz con Hakan Sabancı, y Kerem está enfocado en su carrera. Es posible que en el futuro sus caminos se crucen de nuevo, ya sea por motivos profesionales o personales, pero por ahora, parece que la página de su historia de amor está cerrada. La realidad es que tanto Hande como Kerem están en momentos diferentes de sus vidas y que han tomado decisiones que los han llevado por caminos separados. Aunque el futuro es incierto, por ahora parece que la historia de amor entre los dos ha llegado a su fin. Y hablando de nuevos caminos, no podemos dejar de mencionar los próximos proyectos de Hande y Kerem.
Ande está a punto de estrenar una nueva serie que promete ser un éxito arrollador, y también tiene varios proyectos cinematográficos en mente. Kerem, por su parte, está trabajando en una película internacional y explorando nuevas oportunidades en el extranjero. Los nuevos proyectos de Ande y Kerem demuestran su compromiso con sus carreras y su deseo de seguir creciendo como artistas. La diversificación y la búsqueda de nuevas oportunidades son una señal de que ambos están decididos a dejar su huella en la industria del entretenimiento. Ambos están decididos a seguir creciendo profesionalmente y a demostrar su talento al mundo. Su ruptura amorosa no ha frenado su carrera, al contrario, parece que les ha dado aún más impulso y motivación para alcanzar sus metas. La determinación de Ande y Kerem para alcanzar sus metas profesionales es una inspiración para sus fans y un testimonio de su talento y dedicación. Así que, en resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una mezcla de amor, drama, rumores y especulaciones. La supuesta explosión entre ellos podría ser real o simplemente una estrategia mediática, pero lo cierto es que su relación sigue generando mucho interés y debate. Ambos están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales, y parece que han decidido seguir caminos separados. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y que la verdad detrás de la imagen pública es a menudo mucho más matizada de lo que se presenta. Pero bueno, quién sabe lo que depara el futuro. En el mundo del espectáculo, todo es posible y quizás algún día veamos a Hande y Kerem juntos de nuevo, ya sea como amigos o como algo más. Solo el tiempo lo dirá. La posibilidad de una reconciliación, aunque remota, sigue viva en la imaginación de los fans, quienes se aferran a la esperanza de que el destino vuelva a unir a Hande y Kerem. Y hasta aquí llegamos con este vídeo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de todos los detalles y rumores que hemos compartido. Recuerden que esto es solo una pequeña parte de la historia, y que la realidad podría ser mucho más compleja y matizada. Ahora sí, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande tiene razón en no querer a Kerem cerca? ¿Creen que la supuesta explosión es real o simplemente una estrategia mediática? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo chisme de la farándula turca. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán nada de nada. Y si tienen alguna sugerencia o tema que les gustaría que tratemos en el futuro, déjenlo en los comentarios. Estamos siempre abiertos a nuevas ideas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más sorpresas. Hasta la próxima, chismosos.